¿Están escuchando? Sí, doctor. Muy bien. Preguntas. A ver. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué determina que en el ciclo de Krebs haya reacciones reversibles e irreversibles? Sí. O sea, pero ¿qué determina que una reacción sea reversible o irreversible? A ver, veamos. Por ejemplo, esta es una reacción que tiene un solo sentido, porque lo que va a hacer es formar el ácido cítrico, ¿verdad? Bueno, entonces, pero esto no es de esa forma solamente, ¿sí? Aquí, como han visto, tiene que haber una enzima. Entonces, este es de la categoría de las sintetasas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hemos visto sistemas enzimáticos, hemos visto eso, ¿verdad? En muchos sistemas enzimáticos, hemos visto ahora que aquí K más 1, cuando es reversible, K menos 1. K más 2, K menos 2. Cuando es reversible. En este caso, ¿quién define que esta enzima no sea reversible? Entonces, en este caso, tenemos sustrato. Aquí vamos a tener de las enzimas que hemos dicho, enzimas ping-pong, ¿sí? Entonces va el oxalacetato por un lado, acetilcoenzima A por otro lado, y la reacción hace un complejo enzima-sustrato, y luego tenemos la enzima y el producto. El producto sería este, ¿sí? Y luego tenemos la enzima, nada más. Entonces, este es un sitio no reversible. Respuesta más concreta a tu pregunta es que este tipo de reacciones depende
depende de la actividad enzimática. ¿De acuerdo? Después, en esta otra parte, cuando hay formación de alfa-ketoglutarato, transcurre la reacción en este sentido, pero no cuando ya se ha producido el anhídrido carbónico. Entonces no se puede unir esto con esto otra vez para dar la otra reacción. El ácido isocítrico. Entonces depende mucho de la actividad enzimática. No hay, entonces, en conclusión, una reacción del ácido cítrico o del citrato, como quieran llamar. No hay una reacción de citrato, al revés, porque debería existir una sola enzima con un sitio activo, nada más. Entonces, por eso es de que esta reacción no es reversible. ¿Comprendido? Y aquí lo mismo. Aquí no hay una enzima que sea capaz de unir estos dos componentes para convertirse en isocitrato. ¿Comprendido? Otro lugar donde no se puede hacer eso. Y aquí lo mismo. No existe una enzima que pueda hacer de que el succinato pueda transformarse otra vez aquí. Entonces tampoco existe a ese nivel. En el video han visto otro tipo de reacciones que pueden ser reversibles, porque tiene las condiciones y las enzimas necesarias para producir eso. Otra pregunta. Doctor, buenas tardes. Bueno, tengo una duda sobre la mitocondria en general, ¿verdad que la mitocondria tiene su propio ADN? Quisiera Sí, saber si alguna mutación en este ADN puede llegar a afectar el ciclo de Krebs. claro. Entonces, tenemos en cada paso que hay de citrato, cis-aconitato. ¿Sí? Luego aquí tenemos succinil, coenzima A. Aquí tenemos succinato. Luego aquí tenemos el fumarato. Y aquí el malato. ¿Verdad? Entonces, pasos enzimáticos. Todos son pasos enzimáticos, todos ellos. ¿Verdad? Ahora, el DNA que han visto al principio de la diapositiva tiene muchos genes para aquello, para esto, para este otro, para este otro, para este otro. Y así para cada una de las reacciones. Entonces, ahora es más fácil entender de que puede existir alteraciones del DNA, digamos, de succinilcoenzima A. Uno de estos lugares donde los genes producen la enzima defectuosa, por un lado, y a veces no, y ya no es compatible con la vida. Entonces, este problema de esta enzima defectuosa es lo que va a bloquear
el ciclo de Krebs. Entonces, cualquier tipo de defectos que tengamos en el DNA de la mitocondria va a alterar al ciclo de Krebs. Ahora, los que han visto hasta el final del video han encontrado de que hay un sinfín de patologías de las mitocondrias. Depende cuál se vaya a alterar. Entonces, por ejemplo, mitocondria de cerebro, ¿sí? En algún lugar, el DNA en alguna zona del cerebro, entonces tienen una de estas alteraciones, ¿verdad? Entonces, obviamente, los síntomas van a ser relacionados con neuropatías específicas, no todo el cerebro, sino algunos lugares. Lo mismo podemos decir de problemas musculares, miopatías musculares relacionados con problemas del DNA, porque puede ser, digamos, a este nivel o a este nivel. Entonces, hay un sinfín de patologías de la mitocondria por defectos del DNA. Ahora ya después veremos en qué nos diferenciamos unos de otros, porque aquí solamente estoy hablando de defectos del DNA, pero entre el DNA y la proteína existen una serie de mecanismos todavía, podemos decir, epigenética. ¿Sí? Alteraciones epigenéticas que vamos a estudiar casi al final de la materia. Podemos decir lo que es relativamente moderno ahora, problemas de transcripción. Es una alteración entre el DNA y el RNA mensajero. Entonces también puede fallar a ese nivel y depende del órgano que vaya a afectar. Lo mismo, el mismo ejemplo. Pueden ser problemas de esta categoría y que sean problemas de musculatura, pero no de toda la musculatura del organismo. Puede ser, por ejemplo, temas relacionados con el crecimiento y desarrollo muscular. Entonces ahí van a tener problemas inclusive neuromusculares, osteoneuromusculares, relacionadas con poco desarrollo de miembros inferiores. O otros pueden ser a nivel de los brazos, ¿sí? Otros pueden ser a nivel de musculatura de tórax. En fin, depende qué es lo que se vaya a alterar. Un problema de hígado. Esa persona siempre va a tener problemas de hígado. Y así poco a poco van a ir descubriendo un sinfín de patologías que les he puesto ahí en unos cuadros que está al final del video. ¿Está comprendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Otra pregunta. Bueno, el video mencionó que había, si hay alguna clase de daño a nivel de la producción del succinil-CoA, se va a dar la anemia siderblástica. En caso de que sí tenga esta patología, ¿qué tipo de tratamiento y cómo se prevendría esta patología? ¿En qué anemia? La anemia siderblástica por deficiencia de succinil-CoA. ¿Anemia fibroblástica? No, siderblástica. ¿Ah? Siderblástica, anemia siderblástica. Sideroblástica. Sí, doctor. Por deficiencia de hierro. ¿Sí? No, por deficiencia de succinil-CoA. Ya. Entonces, cuando hemos hablado de la síntesis
hemos hablado en un momento determinado de esto. ¿Qué era? ¿Qué era eso? ¿Qué era? Es ¿Cómo, porfobilinógeno. ¿Cómo se llama este anillo? ¿Pirrol? No. Doctor, anillo de protoporfirina. No. Porfobilidógeno. Y aquí dijimos el hemo. ¿Se acuerdan de eso? Tenemos en la médula ósea lo que preguntas, problemas de succinilcoenzima A, o sea, defectos de mitocondria en médula ósea por disminución o falta de succinilcoenzima A en sus mitocondrias. ¿Por qué? Porque succinilcoenzima A primero va a producir la síntesis de porfobilinógeno. Y obviamente el 4 porfobilinógenos, 3 de estos porfos, entonces van a producir el hemo. Y también van a producir, dependiendo del órgano, citocromos, que hemos hablado. Les dije en su momento, voy a hablar de esto, y ahora ha llegado el momento. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, aquí puede haber dos cosas, succinilcoenzima A o succinato. Si falla esta parte en la mitocondria, ¿sí? No tenemos esto y no tenemos el otro. Entonces, ¿qué clase de glóbulos rojos tenemos? Son los glóbulos grandes, ¿sí? Sin hemo. Puede tener hemoglobina, pero no tiene hemo, entonces no le va a servir. Esa es la anemia. Y generalmente esas anemias son macrocíticas. De ahí que es muy importante que cuando hacen un análisis de sangre, siempre vean el tamaño de los glóbulos rojos. Y miren, ahora, al revés, hacen un examen de sangre, pueden ver glóbulos rojos grandes y ahí ya tienen que pensar en que puede ser una falta de ácido fólico, vitamina B12 y problemas en el ciclo de Krebs de los blastos de la médula ósea. ¿Y dónde está el problema? Justo está ahí donde vemos el tema de succinilcoenzima A. ¿Comprendido? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, cuando les dije tema de anemias, parece fácil porque solamente decimos anemia, falta de sangre. Pero a eso de la anemia hay que ponerle un apellido. El apellido sería ¿por qué el caso de esa anemia? Y aquí, con la pregunta que me hiciste, ya has afinado un poquito más de la falta de síntesis del hemo. Y así poco a poco vas llegando a la patología mitocondrial.
Otra pregunta. Doctor. Doctor, ¿se me escucha? Te escucho. ¿Qué rol juega el calcio en el ciclo de Krebs? No, a ver, muy enredado. ¿Cómo? Otro despacio. ¿Qué rol juega el calcio en el ciclo de Krebs? O ¿Cómo dices? El calcio. ¿Qué rol tiene el calcio en el ciclo de Krebs? No. Dijiste, a ver, papel del calcio en el ciclo de Krebs. Calcio. sí, doctor. ¿Qué rol juega el calcio? En la activación, sí, doctor. Calcio. Bueno, ok. Entonces, uno de los papeles importantes del calcio es, miren, en muchas enzimas, para formar el sitio activo, se necesita calcio para darle forma al sitio activo de las enzimas. Aquí digamos, calcio, aquí digamos, ¿sí? Forma el sitio activo. ¿De acuerdo? Ahora, si falta calcio, es posible que tengan la enzima, pero aquí el sitio activo está deformado porque el calcio tiene una función, se llama quelación, ¿sí? Entonces, los quelatos no están produciendo lo que hemos puesto al principio, así un sitio activo, correcto. Entonces, el calcio juega un papel muy importante a esos niveles, en la conformación de los sitios activos de las enzimas. Otra pregunta. Disculpe, doctor. En su video menciona que el pulmón, el riñón y el estómago son expertos en eliminar el ácido generado por el metabolismo celular, ¿no? En el caso de que haya un paciente con insuficiencia renal, donde el riñón ya no pueda excretar estos hidrogeniones, ¿cómo se puede compensar el ciclo del ácido cítrico a nivel mitocondrial? A ver. En los riñones, entonces, el CO2 proviene de la sangre, ¿sí? Entonces, aquí, ya en los riñones, trabaja la anhidrasa carbónica y produce ácido carbónico. Pero el ácido carbónico apenas se forma, en ese momento se disocia. Es difícil determinar ácido carbónico. ¿En qué se disocia? En esto que es el bicarbonato. ¿Sí? Y obviamente en los protones. Los protones
o el hidrógeno sale hacia la luz de los túbulos renales, pero muchos de estos vamos a estudiar muy prontito, se van a reunir con el amoníaco y van a formar amonio. ¿Sí? Pero esto se va a eliminar por la orina. ¿De acuerdo? Entonces, debido a esta clase de mecanismo, estos no tienen nada que ver con los hidrógenos del ciclo de Krebs. ¿Sí? Porque después, ya les voy a dar el próximo video, estos hidrógenos del ciclo de Krebs tienen relación con la cadena respiratoria. Ese es el próximo tema que van a estudiar. Entonces, respuesta de una sola forma a la pregunta que hiciste: los hidrógenos eliminados por riñones no tienen nada que ver con los hidrógenos que se generan en el ciclo de Krebs. Un poquito en el video les he dibujado los riñones, más o menos para ver el destino que tienen, pero como provocando la pregunta que me has hecho. Son dos orígenes diferentes. Pueden sacarle foto a eso. Otra pregunta. Doctor, disculpe una pregunta. Ayer hablábamos un poco más del oxígeno y estoy averiguando, ¿es verdad que el oxígeno contribuye al envejecimiento debido al daño oxidativo? Pregunta concreta. ¿Que el oxígeno contribuiría al envejecimiento? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Solamente, miren, el primer oxidante, el primer peroxidante, justo es el oxígeno. ¿Sí? Todo el tiempo el oxígeno está llegando y atravesando las membranas. Ahora, por sí solo el oxígeno no va a trabajar. Tiene que haber alguna lesión de los ácidos grasos insaturados que hemos hablado ayer. Cuando hay ese tipo de lesión es cuando el oxígeno destroza a la membrana celular. Entonces ahí sí pueden decir que el oxígeno es contribuyente a los problemas que hemos puesto ahí. Formación de radicales libres, formación de peroxidantes, alteraciones de los ácidos grasos insaturados. Y provoca también a ello mayor cantidad de radicales libres y con eso provoca envejecimiento, apoptosis, muerte celular, y si no se corrige el problema, entonces desarrollo de tumores en cualquier lugar del organismo. Entonces, has usado una palabra interesante, si contribuye el oxígeno, claro que contribuye, pero la condición tiene que ser cuando están alterados los ácidos grasos insaturados. Estoy bien, doctor, gracias. Listo. Otra pregunta.
¿No hay más preguntas? Disculpe, doctor. ¿Es cierto que una deficiencia de yodo provoca que el metabolismo y el ciclo de Krebs funcionen de manera lenta? ¿Cómo? A ver, otra, más despacito. A veces ¿Es cierto que una deficiencia de yodo provoca que el metabolismo y el ciclo de Krebs sucedan de una manera más lenta? la deficiencia de yodo. Sí, Deficiencia de yodo. cierto. Eso. Bien, es muy importante conocer esa parte de lo que es el hipertiroidismo y lo que estás preguntando, el hipotiroidismo. ¿Sí? Hipertiroidismo, por el momento les voy a usar tu argumento. Cuando existe, digamos, mucho yodo, ¿sí? Mucha función de la glándula tiroidea. Y esto produce un aumento, una aceleración del metabolismo. Cuando hablo de aceleración de metabolismo, estamos hablando de una aceleración de la degradación de los aminoácidos, de los ácidos grasos y de los carbohidratos. O sea, metabólicamente acelerado, ¿verdad? Entonces, es lo que pongo y me han visto en el video hacer así. Esos individuos están con un trabajo acelerado del ciclo de Krebs. Ahora, al revés, una disminución del yodo. Este es aumento. La disminución del yodo más bien produce metabolismos muy lentitos, ¿sí? Una desaceleración del ciclo de Krebs. Pero la explicación exacta la vamos a encontrar en el tercer video de bioquímica de mitocondrias. Esto se debe ahora a un problema de desacoplamiento. Entre esto vamos a estudiar después. Entonces, el yodo a través de las hormonas. ¿Cuál es la hormona más activa? Cuando hablamos de yodo, entonces la T3 es más activa. La T3 aquí estaría menos activa. Entonces, las alteraciones tienen relación con el tema de yodo y la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa. Estas personas tienen muy lentito el ciclo de Krebs cuando el yodo ha bajado, pero en realidad no es que el yodo solamente haya bajado, sino lo que ha bajado es la hormona en caso de hipotiroidismo. ¿Sí? El hipotiroideo tiene poca energía, no crece, no desarrolla, son chiquitos y a estos se los llaman, cuando son genéticamente así estructurados, se llaman los cretinos, ¿sí? Entonces, no tienen buenas facultades mentales y además tienen bocio. Seguramente han debido ver algunos en la calle también, personas que tienen bocio porque trabajan mucho la glándula tiroidea, pero no produce hormona tiroidea, especialmente la T3, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes que la van a entender muy bien cuando hablemos de los otros dos temas
relacionados con la actividad de las mitocondrias. Es interesante la pregunta que haces, pero esto que estamos hablando es de un modo general el cretino, pero cuando se habla de una patología más especializada, pueden existir problemas localizados, ¿sí? Localizados, por ejemplo, que no trabaje hígado. Ahí es cuando hablamos de receptores de hormona T3. Entonces, ya en el hígado podemos decir que el hígado, cuando le falta la hormona o cuando le falta el yodo, en muchas circunstancias no tiene receptores y los hígados están fallando. ¿Sí? O puede ser que todo esté relativamente bien y los receptores de T3 de cerebro estén trabajando mal, no captan T3 y entonces tienen todos los defectos metabólicos. Y cuando hablamos de defectos metabólicos, estamos hablando de la velocidad del ciclo de Krebs. Lo contrario, ya veremos después que en el hipertiroidismo ya también tienen mucha hormona tiroidea, ¿sí? Mucha hormona tiroidea, y el desacoplamiento es muy intenso a ese nivel y las mitocondrias van fallando en energía. Eso es lo que más o menos puedo decirte hasta este momento. Pero tenemos que hacer una clase de bioquímica de glándula tiroidea para hablar de esto y de otras cosas más en patología. Me imagino que algo han debido ver en fisiología. ¿Sí o no? ¿O no todavía? Todavía no, doctor. Todavía no, ya. Bueno, pero vamos a ver, poco a poco vamos a ir llegando a la bioquímica por órganos. Otra pregunta. Disculpe, doctor, si en el ayuno o desnutrición el ciclo se vuelve muy lento por la falta de nutrientes, ¿cómo hace la mitocondria para conseguir el oxalacetato necesario para reaccionar con la acetil-CoA si no están ingresando los nutrientes, ¿no?, al cuerpo? Ya. Digamos, ciclo de Krebs. Entonces, tu pregunta está relacionada con esto. Acetilcoenzima A proviene de la degradación de los aminoácidos y que podemos decir, entonces, de acuerdo a tu pregunta, si la persona no consume proteínas. Lo otro es intensa la degradación de ácidos grasos por medio de beta oxidación. Entonces decimos ácidos grasos. ¿Sí? Si no hay ácidos grasos, igual aquí van a tener el problema. Otro que les he puesto ahí en el video, carbohidratos. Estos ingresan por esta vía, por oxalacetato y por malato. Bien, tu pregunta. Ahora, desnutrición. Pongamos
desnutrición, que no tiene carbohidratos, contribuye a menor velocidad del ciclo de Krebs. Otro, no consume proteínas, menos velocidad del ciclo de Krebs. Otro, no consume ácidos grasas o ácidos grasos, igualito, menos de todo esto. Entonces, muy lento el ciclo de Krebs. La segunda parte de tu pregunta, ¿de qué vive la persona? Entonces, la persona va a vivir, primera parte, número 1, ¿sí? Degrada sus carbohidratos, primero. Es la primera degradación. O sea, empieza a autoconsumirse. Primero, los carbohidratos. Segundo, enflaquece la persona porque empieza a degradar su propia grasa, ¿sí? Entonces, al degradar su propia grasa, le ayuda a hacer ciclo de Krebs. En último momento, tercero, es lo más desastroso que hay, porque si no come, ya degrada sus proteínas. Cuando llegan a este punto de degradar proteínas, eso quiere decir que empieza a degradar el mayor tejido que tenemos en el cuerpo, los músculos. Entonces comienzan con debilidades musculares para poder sobrevivir en estado de desnutrición. Claro, al final ya, cuando sigue desnutrido, lo único que le queda es morirse. Cuando dice, no ha comido nada, entonces se está fomentando la desnutrición. Y otra vez, volvemos a los bloqueos. Mucha gente, especialmente gente pobre que no puede conseguir comida, tiene que racionalizar su comida. ¿Qué es lo que racionaliza a la persona? Primero, miren, lo más sagrado que tenemos en el cuerpo. No compra carne porque la carne es cara. Han visto ahí las noticias, no pueden comprar carne. Se les ha subido el precio. No pueden comprar pollo porque se ve inclusive en la televisión gente que va y quiere comprarse un pollito y no compra porque le dicen cuesta 150 bolivianos. Y se la ve a la persona tristemente saliendo sobre el tema de proteínas. Se está desnutriendo ella y su familia. Y peor, los chicos en crecimiento. ¿Les parece justo este tipo de medidas? Ustedes van a ver patologías de esta categoría. ¿Sí? Se están muriendo de hambre mucha gente pobre debido a temas ideológicos, a temas políticos, bueno, que no nos interesa por el momento a nosotros, pero este es el deterioro humano. Cuanto más deberíamos desarrollar en el país, es justo crecimiento y desarrollo. Pero empiezan a tener solamente los alimentos secos en base a los carbohidratos, un poco de azúcar y pan. ¿Les parece correcto que los bolivianos no sepan estas cosas? ¿Les parece, no les da pena hablar de estas cosas científicas y ver la desgracia humana por falta de alimentos? Y miren a dónde nos lleva estudiar el ciclo de Krebs. Justo un país que necesita mucho estudio, mucho conocimiento y mucha nutrición. Bueno, hasta ahí nomás mi discurso de depresión, porque molesta desde el punto de vista biológico que los médicos no puedan trabajar mejor.
Otra pregunta. Con estas medidas se está incrementando la desnutrición. Tanto que hablamos, la mejor nutrición tiene que ser carne, huevo, leche. Podrán comprar huevo caro, carne cara, leche cara. Justo lo mejor para crecer. ¿Les da pena o no les da pena? Sí, doctor. A mí me da mucha pena tener que hablar de estas cosas. Bien, ¿no hay más preguntas? Ya veremos el próximo video de bioquímica de mitocondrias. Por el momento, adiós. Nos vemos el día lunes. ¿Sí? El día lunes haremos una clase. Mañana es feriado, pasado mañana es feriado. El lunes sería una clase. Y después, la próxima semana, no voy a estar en Bolivia. Entonces, tienen libre la próxima semana para estudiar. Aprovechen el tiempo porque tienen examen, el segundo parcial, el día 27 de junio. Entonces, este tiempo que van a tener libre, entonces aprovechen de estudiar y repasar toda la materia para el segundo parcial. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Que tenga un buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Que tenga lindo viaje. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao.